Y antes de que tome su lugar, escúcheme, póngale la mano en el hombro a la persona que tiene helados suyo y dígale: van a vender helados, siembra en mí. Ahora sí, puede tomar su lugar. Tan, 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 tum, tum. Ahora movimos los hombros. Hoy iniciaron los Juegos Olímpicos. ¿Vieron algo? ¿Vieron algo? ¿Vieron la quebradura del gimnasta, el gimnasta? ¿Vieron qué nivel? Sí, no le fue muy bien al ciclismo hoy. Pero bueno. Estamos felices nuevamente de estar acá. Creemos que va a ser una noche especial. Dígame alguien amén. Estamos en cierre de bimestre. Estamos cerrando una serie de prédicas bien interesantes, de mensajes que creemos quedaron en el corazón de algunos de ustedes. Y quiero anunciarles algo para la otra semana antes de iniciar. La próxima semana vamos a tener una noche de adoración en jóvenes, ¿ok? Vamos a tener un espacio solamente para adorar, vamos a hacer un cierre diferente. Vamos a tener nuestro espacio para que usted brinque, se guinde ahí de las cerchas, dé 3 vueltas en el aire, caiga gritando gloria a Dios. De manera que sí queremos hacerlo totalmente abierto. Inviten a todo el mundo que quieran invitar, valga la redundancia. Vamos a hacer una de las loqueras que acostumbramos a hacer aquí. Ya estoy coordinando con los encargados de alabanza para en fin, hacer algo bien loco, bien bonito para Dios. Entonces, es el cierre de bimestre. Porque vamos a ver, muchachos, yo quisiera ser un poco claro aquí. Durante todo este bimestre hemos tratado de poder trabajar en ustedes cosas o realmente lo más importante. Vamos a ver, buscamos temas a veces para desarrollar como no sé, a veces vamos a hablar un bimestre completo de identidad, un bimestre completo de relaciones interpersonales, de sexo, de noviazgo, de relaciones fuertes, débiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando llegó la propuesta para este bimestre, me gustó muchísimo porque podemos abordar muchos temas, podemos tratar muchas cosas, pero no podemos olvidar lo más importante. Y lo más importante es estar conectados a Dios, independientemente si estamos congregándonos o no. Y no quiero que me malinterpreten y digan que ahora estoy abriendo la puerta para que no se congreguen, no. Pero muchas veces alguien me dice: pastor, voy a dejar de venir a la iglesia y me voy a ir para otra iglesia por alguna circunstancia. Y cuando me dicen eso, los que me lo han dicho y si han escuchado saben que si alguien llega con un proyecto serio y me dice: pastor, es que Dios me llamó a otro lugar, váyase, no importa, pero váyase conectado a Dios. No salga mal, no salga herido, no salga etcétera, etcétera, etcétera. Porque lo más importante, muchachos, es que estemos conectados a Dios. No importa la circunstancia donde estemos. Lo más importante, recalco, es que tengamos a Dios como nuestro número uno. Y si se fijan en el bimestre todo se llamó buscando la fuente, estar cerca de la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Qué es la fuente? De hecho, interesantísimo, pero ¿se acuerdan del primer mensaje? Yo los anoté algunos. Uno de los mensajes, me parece que el primero, fue conociendo la identidad de Jesús. Porque a veces venimos a un culto como estos y no conocemos quién es Jesús. ¿Sabe cuándo yo me doy cuenta que la gente no conoce a Jesús? Cuando me llegan a hacer una pregunta como, por ejemplo, se las he dicho muchas veces, pero cabe perfectamente el ejemplo. Cuando me dicen: pastor, ¿es pecado ir a carnavales o no ir a carnavales? Yo me doy cuenta que esa persona tiene una percepción de iglesia, de venir y congregarse, de estar aquí los sábados, los domingos, pero no conoce realmente a Jesús. Porque les he dicho 100,000 veces que el tema no es si es pecado o no. Al final yo ni lo sé. No sé si será pecado o no. Yo solo sé que un hijo de Dios no tiene que hacer nada metido en carnavales. ¿Sí me estoy explicando? Porque ahí no hay nada para nosotros. Para nosotros hay otros lugares. Entonces, ahí es donde podemos realmente ser luz. ¿Me estoy explicando? De manera que
Si alguien conoce a Jesús, sabe qué le gusta a Jesús, qué no le gusta, sabe qué espera Jesús de nosotros. Yo tengo una relación con Jesús, la tengo, y no quiero jugar de lo que no soy, ni pretender algo que no me he ganado, pero yo me esfuerzo, y se lo digo con toda sinceridad, en tener una sana relación con Dios. Entonces, eso me hace a mí ser claro en los pasos que doy, porque sé qué es lo que Dios quiere para mí, sé para dónde voy, sé cuál es la percepción, cómo Dios me ve, cómo Dios me ha visualizado, sé cuál es el anhelo de Dios, la voluntad de Dios para mi vida, porque tengo una relación con Él. Entonces, ustedes no pueden pretender tener una vida cristiana sin tener una relación con Jesús, sin conocerlo. De hecho, yo no sé si lo sabían, pero el cristianismo es la única religión que exige una relación con el Dios de la religión. Los budistas no exigen eso, por ejemplo. El cristianismo sí, porque el cristianismo es la única religión que tiene a su Dios como un Dios vivo, que está vivo. Entonces, tener una relación con Dios es fundamental. Queremos venir a la iglesia, queremos servir a encuentro, queremos estar aquí en danza, queremos cantar, queremos servir, pero yo les he dicho muchas veces, los que me conocen más, saben que mi pregunta es: ¿está bien su relación con Dios? Eso es lo más importante. Entonces, tener una relación con Jesús, conocer a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué le gustaba? ¿Qué no le gusta? ¿Qué lo enoja? Porque si bien es cierto, a veces tenemos una percepción de Jesús ahí en una cruz, todo golpeado y maltratado. Ese no es Jesús. Jesús resucitó al tercer día, pero nos han vendido una imagen de Jesús que no es. Diga a la persona que tiene al lado: no es. Jesús está vivo. Amén. Vimos que es tener un verdadero encuentro de Jesús, con Jesús, lo que significa realmente encontrarse con Él, con ese Dios de amor. Vimos lo que significa tener la presencia o buscar la presencia de Dios en nuestra vida, lo importante que es tener esa presencia de Dios, buscar la presencia de Dios en nuestra vida. Insisto, saber que Dios está con nosotros, saber que Él está a la par mía, y entender que cuando la presencia de Dios está con nosotros, no necesitamos orar, por ejemplo, solamente. Somos oración. Él nos habla en cualquier momento. Dios nos habla al oído, porque la presencia de Dios está en nosotros. Y no necesitamos entrar en una especie de trance espiritual, meternos 3 horas ahí en el cuarto, cerrar los ojos así, esperar que un ángel baje del cielo, le abra una brecha de fuego y le caiga la gloria a Dios así, y usted empieza a gritar, a hablar en lenguas. No. Si la presencia de Dios está con usted, Dios puede hablarle en donde sea, en cualquier momento. Amén. No, y se ríen porque saben que hay más de alguno así, escupefuego, que anda por ahí suelto. Amén. Vimos o hablamos también de cómo llenar la copa. El pastor Harold hizo un ejemplo ahí de cómo poder llenar la copa. Y yo quiero cerrar esta noche con un tema. Y voy a durar, no sé, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Y el tema que quiero desarrollar con ustedes hoy es, aunque suene trillado, ahora se los voy a plantear de una manera diferente, porque aunque suene trillado, yo quiero hablar de cómo Dios nos dejó herramientas a nosotros para poder mantener ese estatus de estar cerca de Dios. Muchas veces la gente se enfría en Dios porque no hace uso de las herramientas para estar cerca de Dios. Y cómo protegerse de las acechanzas que tiene Satanás para nosotros. Les voy a decir algo: yo amo a Dios con todo mi corazón y sé que Él está vivo, sé que Él nos ha dado la victoria, pero como amo a Dios, también sé que Satanás levanta estrategias en contra de nosotros, estrategias de pecado, estrategias que nos quieren hacer caer, porque Satanás tiene como objetivo que usted y yo no avancemos en el reino de los cielos. Entonces quiero que me acompañe rápidamente al libro de Efesios 6. Efesios está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 6.
y vamos a estar a partir del verso 10. Quiero contextualizar lo que está pasando. Efesios ese libro que usted tiene ahí en su Biblia que se llama Efesios, era un pueblo que se llamaba Éfeso, el pueblo de Éfeso. Y Éfeso, los habitantes le decían los Efesios, ¿verdad? Entonces, el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero hace monta una iglesia, y él deja una iglesia ahí montada en el pueblo de Éfeso. Cuando él escribe esta carta, quiero que contextualicemos lo que está pasando. Cuando él escribe esta carta al pueblo de Éfeso, les da una serie de normas comunes y corrientes para aplicarlas en la iglesia. Présteme esa Biblia un segundito para ver una cosa. Entonces, si usted lee un poquito, vámonos al capítulo 1. En el verso 1:1, el capítulo 1, verso 1, dice salutación. Esto es cultura general cristiana, o por lo menos teológica, para que lo entienda. Y es la salutación, el saludo de Pablo a todo el pueblo de Éfeso. Y luego él empieza a escribir cómo debemos de vivir o cómo deben de comportarse los éfesos, o cuáles son las herramientas que deben de tener para que la iglesia crezca. Y usted lo puede ver en todos los subtítulos que aparecen ahí durante todo el libro. Bendiciones espirituales en Cristo, dice el primero. El espíritu de sabiduría y revelación, dice el segundo. En el capítulo 2 dice salvos por la gracia. En el que sigue, reconciliación por medio de la cruz. Está evangelizando a través de esta carta. Ministerio de Pablo para con los gentiles. El amor que excede todo conocimiento. Habla en el 4 de la unidad, que se los recomiendo mucho, de cómo el pueblo tiene que ser unido, etcétera, 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 etcétera. La nueva vida en Cristo. Le empieza a hablar a la gente de cómo tiene que ser una nueva vida en Cristo. Esas cartas son muy lindas, muy ricas para leer. El 5, andad como hijos de luz. Y en el 6, prácticamente al final de su carta, él les da o les explica cuáles son las herramientas para que la nueva iglesia pueda mantenerse con una sana doctrina en Cristo. ¿Qué es lo que hemos querido hacer durante todo este bimestre? Les hemos querido enseñar lo importante que es estar pegado a Dios, conectado a Dios, a la fuente. Lo importante que es conocer a Jesús, tener un encuentro con Jesús, tener la copa llena. Celedón hablaba la semana pasada de lo importante que es tener la gloria de Dios, portar la gloria de Dios, que somos diferentes, gente deseable. Entonces el apóstol Pablo escribe en el capítulo 6, verso 10, lo que todo el mundo conoce como la armadura de Dios. Pero hoy quiero planteárselas de otra manera. Leamos 4, 6, 10. Se la cerré, disculpe. 4, 6, 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué les acabo de decir? Que como creo que hay un Dios, también existe el diablo. Y el diablo se levanta en contra de nosotros, sus hijos. Sí o sí. Eso es lo que se conoce en teología como una verdad absoluta. Como hay un Dios, hay un diablo. Y el diablo quiere y se levanta en contra de nosotros. El apóstol Pablo se lo dice al pueblo de Efesios. Les dice, en otras palabras, si yo hubiera escrito eso, yo hubiera escrito algo más o menos así: pellizquense, anden pellizcados, no se duerman, porque Satanás anda detrás de ustedes. Pero lo importante es que después les dice, 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, su enemigo no es la persona que tiene a la par suya, el profe que le cae mal, el jefe malhumorado, el vecino, etcétera, 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 su tata, su mamá, no sé. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de maldad celestes y moradas.
Aquí está mi Biblia, lo morado. Ustedes interprétenlo como ustedes quieran. ¿Ok? Él les dice, ¿a dónde está su verdadera lucha, muchachos? Y quiero contextualizarlo en el hoy. A veces pensamos que nuestra lucha está en circunstancias que no lo son. No lo son. El apóstol Pablo dice en su carta, nuestra verdadera lucha es contra principados y potestades. O sea, vamos a contextualizarlo así. Vivimos en un estira y encoge. Ojo aquí. Vivimos en un estira y encoge. Claro que vivimos en un estira y encoge. Esto es una guerra espiritual. Así hay que contextualizarlo. Hay un Dios, hay un Satanás. Nosotros estamos en el medio para elegir qué clase de vida queremos tener. Entonces, si bien es cierto, Dios, siendo Dios, nos salvó y nos salvó primero, hay un Satanás o una contraparte que quiere que volvamos al lugar donde nos tenía antes. De manera que es importante tener claro que estamos en una constante guerra espiritual y no debemos de descuidarnos nunca. De hecho, las personas que se me quedan botadas es porque se descuidaron. No es porque cayeron en pecado. A veces pensamos que cuando dice cayó en pecado, la gente anda como ¿y qué le pasó? Cayó. No cayó en pecado. Dios no funciona así. Uno entra en un proceso de descuidarse espiritualmente, de dejar de alimentarse, de dejar de tener comunicación con Dios, y cuando se da cuenta, entraron en acción lo que el apóstol Pablo dice en el verso 12: huestes celestiales, potestades, gobernadores de las tinieblas, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando se da cuenta, usted está hasta aquí. ¿Ok? Verso 13: por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y toda es toda. No dice tomad solo la espada. Dice, por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ok, entonces, ¿qué es lo único que nos va a hacer estar firmes ante una tentación? Estar preparados con la armadura de Dios. Lo único. Sigamos leyendo. Verso 14. Muy importante. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Vaya tomando en cuenta cuáles son las herramientas que Dios nos ha dado. La verdad. Y vestidos con la coraza de justicia. ¿Ok? 2. ¿Qué tenemos? Verdad, justicia. Verdad, justicia. Vaya, ayúdeme Esteban, porque se me olvidan. Calzados vuestros pies con el apresto del evangelio de la paz. 3. Tenemos entonces justicia, verdad, justicia y paz. Ayúdenme, verdad, justicia y paz. ¿A dónde quedé? 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero que me mire, por favor. Harold, ¿usted me puede buscar una imagen de un soldado ahí, rapidito, porfa? Ya, ahí está, vean la imagen del soldado. ¿Quién se rió? ¿Quién se rió? Ok, pon atención. Uno tiene que ver la Biblia contextualizada. No sean religiosos. Con el Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y siempre. Aunque es bíblico también, es una mala interpretación. Dios no cambia y es el mismo ayer, hoy y siempre, en amor, perdón y justicia. Pero hay cosas que debemos de contextualizarlas de acuerdo a nuestra realidad. Ponga atención a esto. El apóstol Pablo escribe y hace una analogía entre una armadura espiritual y la armadura de aquel momento.
La armadura de aquel momento es la famosa armadura romana que había, que tenían casco, botas, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente si el apóstol Pablo hubiera vivido en esta época, no hubiera utilizado el término espada, hubiera utilizado el término, no sé, vean, ahí está un soldado, no sé, esa era la armadura del momento, no se ve como muy sexy que digamos la cosa. En los músculos sí nos parecemos, pero nada más. Sí. Ya, gracias, Aaron. Entonces, probablemente si hubiéramos utilizado, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Si hubiéramos utilizado una analogía de hoy, hubiéramos escrito algo más o menos así: tomad no sé, ¿qué nombres de armas? Es que yo no sé, dígame, ¿quién anda armado así? ¿Quién anda armado para orar por él? Tomen el chaleco antibalas. Sí, tomen el chaleco antibalas. Pónganse en las botas de policía. Los burros. El casco sigue siendo casco, ¿verdad? Se llama casco igual. Tomen en vez de espada hubiera sido la AK-40, ¿qué? ¿Cómo? Usted me dio, de serio, usted cada día más me limpia. No, ¿cuál mi primo? Sí me estoy explicando. Él hace una analogía y no sé cómo lo hubiese escrito hoy, pero tal vez para que me puedan entender, si lo hubiese tocado escribir en el 2016, esa hubiera sido la comparación que hubiese hecho. ¿A qué quiero llegar? El punto es que son una serie de herramientas espirituales que tenemos para defendernos en contra de las acechanzas que Satanás sí tiene en contra de nosotros. Por supuesto que sí tiene en contra de nosotros. Yo les he dicho muchas veces que para mí Satanás es un ser derrotado, está derrotado. Dios lo condena en el huerto del Edén desde el principio y le dice: polvo serás y te arrastrarás. Ahora, para estar al nivel de Satanás tenemos que ser unos arrastrados, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Lo que quiero decirles es que sí existe. Y si anda detrás de nosotros y quiere robarnos lo que tenemos, el ministerio en Dios y lo que hemos logrado en Dios. Ahora, ¿por qué les dije que quiero hablarles o plantearles la armadura de Dios de una manera diferente? Hoy quiero contextualizarlo en unos 10 minutos. ¿Qué hace alguien que ama a Dios, que es usado por Dios? Póngame atención. Que ama a Dios, que es usado por Dios, que tiene conocimiento en Dios, que tiene llamado de Dios, pero que se quita la armadura. ¿A dónde puede llegar alguien con todos estos atributos en Dios? Dios lo llamó, Dios le dio ministerio, Dios lo respalda, Dios le cree en él, pero se quitó la armadura. ¿A dónde puede llegar alguien sin armadura? ¿Y qué es capaz de hacer? Quiero que vaya a Samuel, a segunda de Samuel. Vamos, porque ahí es donde quiero llegarle. Segunda de Samuel, capítulo 11. Hace mucho no predico este verso y es uno de los que más me enseña. Capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Voy a orar. Si usted va conmigo a Mateo, escuche esto. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 1, se va a encontrar la genealogía de Jesús. Vamos, présteme aquí. ¿Me puede buscar Mateo capítulo 1, por favor, verso 1? No la busquen, solamente quiero enseñarles algo que está ahí que me parece súper interesante. Mateo capítulo 1, verso 1. Vea lo que dice. Dice: genealogía de Jesucristo. ¿De quién está hablando? De Jesucristo,
hijo de David, hijo de Abraham. ¿Cómo presenta o cómo inicia la genealogía de Jesús? Como hijo de David, hijo de Abraham. No estamos hablando, ojo con esto, no estamos hablando de cualquier personaje bíblico, estamos hablando de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y lo presenta la genealogía como Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora vamos otra vez a Segunda de Samuel, capítulo 11. Segunda de Samuel, capítulo 11. Porque vamos a hablar de David, de lo que puede hacer alguien que se quita la armadura de Dios, que no tiene que quitarse la armadura de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ponga atención ahora, porque aquí se pone interesante la cosa. Mire, verso 11. Aconteció que en el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Míreme, ponga atención. Si volvemos a ver para atrás y estudiamos el contexto de lo que está pasando, nos damos cuenta que David es el rey de Israel y es un rey que viene ganando todo. David había sido puesto por Dios, había destruido un gigante que se llama Goliat. Usted se sabe la historia. David era un hombre con éxito. David lo que tocaba lo convertía en oro. David era el hombre de Dios en ese momento. Era el jefe, era el rey. Dios le daba dirección. Estaba matando a todos los enemigos donde invadía, destruía y ganaba. David era el hombre que estaba literalmente logrando lo que nadie había logrado en toda la historia del pueblo de Israel. Nadie había reinado tan justamente como David. Nadie había logrado los éxitos de David. Era el hombre, Dios le hablaba, era el hombre del momento. Tenía la armadura puesta. ¿Qué tenía puesta? La armadura. Pero comete el grave error. Gracias, Desiderio. Comete el grave error, muchachos, de quitarse la armadura en un momento. Y yo quiero que ustedes vean ¿dónde comienza el error? ¿Cómo nos quitamos la armadura sin siquiera darnos cuenta? Porque sería muy fácil decir, ya, dejo todo botado. No, son pocos los casos que yo oigo que alguien me dice, dejo todo botado de la noche para la mañana. No, un día se quitan el casco y no se dan cuenta. Un día se quitan el yelmo y no se dan cuenta. Un día botan el escudo de la fe y no se dan cuenta. ¿Cómo empieza para un hijo de Dios quitarse la armadura? Capítulo 11, verso 2, quedamos, ¿cierto? Vamos con el 1 otra vez. Aconteció que el año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra. ¿Cuál era el tiempo? El tiempo que los reyes salen ¿a dónde? Ok, era el tiempo en donde los reyes salían a pelear. Estamos hablando en el contexto de que los reyes iban al frente de batalla. Entonces, eso era lo que estaba sucediendo. Esa era la temporada. Entonces, ojo lo que pasa. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron los amonitas y citaron a Rabá. Pero David se quedó en la casa. Pongan atención. David empieza a quitarse la armadura cuando él decide no salir a luchar, no salir a la guerra, no salir al combate. Él decide quedarse en la casa. Era el tiempo en que los reyes salían a luchar. Y tenemos, damas y caballeros, un rey que no salió a luchar. Tenemos un rey que se quedó en la casa. La primera señal que David se había quitado la armadura era que David estaba donde no debía de estar. Y muchas veces es el gran error de nosotros. Muchas veces a nosotros nos pasan situaciones porque estamos donde no debemos de estar. Estamos con la gente que no debemos de estar. Estamos en las conversaciones que no debemos de tener.
Estamos en los lugares donde no nos corresponde estar. Sencillamente estamos en un ambiente donde no tenemos que estar. Y a veces a mí me dicen, insisto, pastor, es que yo quiero evangelizar ahí a mis compas del barrio. Y usted sabe, pastor, hey, la luz de Cristo que está en uno, usted entiende, porque hey, yo voy valiente, yo les tiro lírica. Tírele a su abuela. Está para que lo ayuden. Está para que lo ayuden. Y él pretende ser el salvador de Pacuare. Sí. Y jalar a la iglesia a todos sus compas. Está donde no debe estar. El primer error de David es estar en un lugar donde no debe estar. Y es el primer error de nosotros. Cuando usted y yo estamos en un lugar donde no tenemos que estar, nos quitamos la armadura de Dios. Y somos vulnerables. ¿Qué somos? Vulnerables. Somos vulnerables. Vean cómo funciona Satanás. Verso 12. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó. Escuche, era dormilón David. Es que analice las letras pequeñas. Ponga atención. Dice la Biblia que un día al caer la tarde, o sea, era de tarde, y él tenía que estar al frente de batalla. ¿Y qué estaba haciendo David? Durmiendo. Que David se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy fea, espantosa, hedionda, sin bañar, greñosa. ¿Cómo dice que era la mujer? ¿Muy qué? ¿Muy qué? Dígalo. Hermosa. ¿Por qué se le hace así la carilla? ¿Quién está pensando? Este Desiderio, Vamos a orar ahí por ese espíritu que anda suelto. Yo sé usted por quién está hablando. Ok. Vamos a llegar a una conclusión. Ok, y no quiero ver a nadie hipócrita porque no. Dígame si pecar o el pecado como tal es feo. Brayitan hace como si que fuera un experto. ¿Cómo es el pecado? ¿Cómo? ¿Cómo es el pecado? Dígalo. Rico. Es rico. Ese es rin, reguero amargados. Es horrible entonces, horribles. Horribles, a patadas los llevan ustedes a pecar. A patadas. ¿Cómo se presenta el pecado en nuestra vida? De una manera gustosa, tentadora. ¿Sí o no? No sé, yo no quiero faltarle el respeto a nadie porque les tengo el mayor de los respetos y los amo, pero quiero ejemplificarlo. No sé, se nos presenta como una mujer cero atractiva, en el caso de los hombres, ¿verdad? En el caso de los hombres. No, se nos presenta con las mujeres más atractivas que usted se puede imaginar, guapísimas. El dinero, cuando es un pecado de dinero, pues la tentación se nos presenta con cantidades extraordinarias de dinero, nos tienta a tener lujosos carros, etcétera, etcétera, etcétera. Mentira que usted lo va a tentar más, perdón, el Pirata 85 que anda ahí, que la Hilux del año. ¿A usted lo tienta la Hilux? ¿Sí o no? ¿O si usted es muy humilde? ¿Usted qué Desiderio? El 85, ¿verdad?
Sí. Ese es el pecado. Entonces va David caminando. El hombre camina y ve a una mujer que se está bañando. Y dice la Biblia que era hermosa. Si la Biblia dice que era hermosa, yo no me puedo imaginar la clase de meneca que era Betsabé. Un huilón así, casi igual a Gabriela Buitrago. ¿Qué pensaron que iba a decir? No es que ella me está viendo. Sí. El pecado es así. Y cuando nosotros andamos descubiertos y no tenemos una conexión real con Dios, no tenemos el escudo de la fe, estamos en un lugar donde no tenemos que estar, Satanás se nos va a presentar así. Y yo no sé qué puede ser para usted pecado. Y aquí hay mil y una formas de ejemplificarlo. Puede ser que el pecado sea el dinero, el sexo, las relaciones interpersonales, la comida, no sé, de la manera que sea. El pecado es pecado y siempre va a ser atractivo para nosotros en nuestra humanidad. ¿Sí me estoy explicando? Ok, vamos, avancemos. Verso, ya me volví a perder. 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. Le dijeron: aquella Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. 5. Y envió David mensajeros, no 4, perdón. Envió David mensajeros y la tomó él. Se refiere bíblicamente hablando a que se acostó con ella. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta, embarazada, quiere decir. 6. Entonces David mandó a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, fue enviado un presente de la mesa real. 9. Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. 10. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y vean la contestación de Urías. Ya lo voy a contextualizar. Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, o sea, están en guerra. Y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Cómo yo he de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosas. David se da cuenta que metió las patas hasta donde no dijo más. Se acostó con la mujer de Urías Eteo, una de los hombres que estaba en la batalla peleando, y la manda a llamar a Urías, al esposo. Y él monta esta estrategia para que más o menos entiendan. Él dice: bueno, lo mando a llamar, le pregunto cómo está la batalla, cómo está todo el mundo de salud, y que se vaya a dormir con su esposa. Obviamente se acuesta con su esposa y el hijo, que es mío, se lo clavo a Urías. Sí, esa fue la estrategia de David, del que mató al Goliat, del hombre de Dios. Todo por haberse quitado la armadura de Dios. Vean hasta dónde podemos llegar cuando no nos cuidamos, muchachos. Y ustedes saben que yo trato de ser como muy jocoso para predicar y etcétera. Pero si hay algo serio que les quiero decir, es lo peligroso que es para sus vidas cuando ustedes intentan caminar sin la armadura de Dios. Cuando intentan caminar sin paz, sin fe en sus vidas. Cuando no tienen verdad en sus corazones. Cuando intentan ganar el mundo sin la fuerza de Dios en ustedes, de lo que puede ser capaz. Porque David no solamente pecó, concibió un hijo, sino que ahora manda a llamar al esposo de Betsabé y le quiere meter el hijo a Urías. Vean todo el plan, la maquinación. Pero Urías no va, sino que le dice: yo me voy a quedar aquí, porque ¿cómo voy a ir yo a mi casa a dormir con mi mujer si todo mi pueblo está en batalla? Verso 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y vean lo que hace. Y se quedó Urías en Jerusalén,
en aquel día y el día siguiente, y David lo convocó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió de la tarde de dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Lo emborrachó para que fuera a dormir con su mujer y tampoco lo logró. Contextualicemos, o retrocedamos. Está donde no tiene que estar, ve lo que no tiene que ver, toma por mujer a quien no tiene que tomar, manda llamar al esposo de la mujer para engañarlo. No contento con eso, ahora lo emborracha. Todo por quitarse la armadura. Ya no solamente se acostó con la mujer, ahora está engañando al esposo. Pero la historia no queda ahí. Venida la mañana 14, escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. Por manos de Urías escribió la carta y dice 15, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. Y así fue. Cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde estaban los hombres más valientes. 17, y saliendo luego de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Contextualicemos. Está donde no tiene que estar, ve lo que no tiene que ver, toma lo que no tiene que tomar, deja embarazada a la otra, manda llamar al tata para meterle el carajillo. Voy con 5, emborracha al otro dos cejas para que le clavarle el carajillo, y hace la traición más vulgar, cobarde que un ser humano puede hacer. Escribe una carta, la manda con manos de Urías, que la carta dice: póngale uno más frente en el más recio de la batalla y luego déjenlo solo para que sea herido y muera. Y literalmente así fue herido y murió. David, damas y caballeros, se convierte en un asesino, pero ni siquiera tuvo los pantalones, la testosterona de poder hacerlo él, sino que había tanto de mal en su corazón que fue un cobarde y lo mandó con una carta en manos de Urías Eteo. Y yo me pongo a pensar, Urías era tan fiel, tan fiel, tan fiel, que ni siquiera fue a dormir con su esposa. No leyó la carta. Probablemente se me hubieran dado con la carta, yo le echo una leíta ahí para ver qué dice. No leyó la carta y murió como un valiente. David se convierte en un ser cobarde y miserable por no tener la armadura de Dios, por descuidarse, por soltar la fuente, por descuidar su relación con Dios. Se volvió en alguien vulnerable. Y dice la Biblia que luego fue confrontado. Eso es otra historia. Qué difícil, muchachos. Pero yo les dije que les iba a plantear la armadura de Dios de una manera diferente. Y mi pregunta es: ¿cómo estamos funcionando nosotros? ¿Por qué le pusimos a este bimestre buscando la fuente? ¿Cómo creen que nos mantenemos nosotros los pastores? Y voy a hablar un poquito de los pastores. ¿Creen que los pastores, Dios nos habla, nos dicen las cosas de la noche para la mañana? Quiero contarles un testimonio que me sucedió hoy en la tarde. Me monté al carro, llevé a Gaby a esperar que hicieran una costura ahí, y yo estoy con David, mi hijo, y estoy en el celular, y Dios me dice algo así puntual, me dice: llame a fulanito. Llame a fulanito ya. Yo agarré el teléfono, le marqué, el teléfono empezó a sonar, y donde la persona me contestó se oía un dígame, pastor. Yo le dije esto: yo no sé qué es lo que está pasando, solo quiero que sepan que Dios me acaba de decir: llámelo y llámelo ya.
todo está bien y ya me contó. Evidentemente no les voy a contar el final de la historia. Pero ¿por qué les digo esto? Porque los pastores hemos aprendido que tenemos que tener la armadura de Dios las 24/7 para que Dios nos dé ese tipo de señales y nos hable, para poder escuchar la voz de Dios, para poder lograr ver a alguien sentado allá en una silla y decir: ese necesita algo de Dios hoy. Los pastores no somos seres terminados, somos gente que hemos decidido tener la armadura de Dios puesta. Nos equivocamos montones de veces. ¿Quisiéramos asesinar a algunos de los discípulos que tanto amamos? Sí. Sí. Pero hemos aprendido a tener la armadura de Dios en tiempo y fuera de tiempo. Lo peor de todo esto es que lo único que dio a luz en la vida de David, quitarse la armadura de Dios, fue la muerte espiritual. Acompáñenme a Santiago capítulo 1. Y con esto cierro. Santiago capítulo 1, verso 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. 14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué da luz el pecado? ¿Qué da luz el pecado? ¿Qué pasó con Urías? Murió. ¿Qué pasó con el rey, aquel rey que no fallaba, el hombre de la época, el hombre de Dios? Murió espiritualmente. Si usted sigue la historia de David, David fue confrontado por Dios y sufrió mucho para poder lograr llegar a ser el hombre de Dios que logró ser. Pero David tuvo, no sé si tiene en su historia la gran cicatriz de haberse quitado la armadura de Dios. La armadura de Dios es aquello que Dios ha dejado para que nos protejamos. Estar sin la armadura de Dios, lo único que va a provocar es muerte en nuestra vida. Cuando cometemos un error, lo cometemos porque hemos dejado la armadura de Dios de nuestro lado y hemos dejado de tenerla, de llevarla. No existe el cristiano exitoso sin la armadura de Dios en sus vidas. No existe el cristiano exitoso sin tener una constante relación con Dios. Me dicen: pastor, es que no puedo seguir adelante, fallé, qué sé yo, tantas cosas que nos dicen. Y tal vez esta no sea una enseñanza para que usted salga de aquí llorando, no sé, y tocar sus emociones. De hecho, saben que soy de lejos de las decisiones, me encanta de las emociones, me encanta la gente de emociones, de decisiones, perdón, lo dije al revés, los que están viendo por internet es al revés. Me encanta la gente de decisiones, gente que es de verdad, gente que muere con su decisión. Y no sé, muchachos,
Pero creo que esta es una buena tarde, una buena noche para que podamos levantar las manos y decirle al Señor: Señor, mi armadura me la he quitado. Señor, necesito volver a ponerme mi armadura. Necesito estar cerca de ti. Creo que es una buena oportunidad para que podamos cerrar nuestros ojos y decirle al Señor: Señor, no quiero vivir lo que vivió el rey David. El rey David terminó siendo un asesino. Y lo que hoy podría comenzar como una salida y estar en un lugar donde no debemos de estar, podría terminar en una lejanía total con Dios. Todo por no tener la armadura de Dios puesta. Yo quiero que nos pongamos de pie ahorita, en este momento. Y yo quisiera que yo voy a orar por ustedes. Hoy no vamos a ministrar a nadie, tranquilos. Y los citáis, tranquilos, pueden venir, no los voy a necesitar. Vamos a orar, a hacer una oración por ustedes. Pero yo quisiera que hagamos algo esta noche. Más allá del hecho de sentirnos fortalecidos, porque puede ser que la circunstancia en la que estemos sea: pastor, yo me siento fortalecido, me siento bien, siento que tengo la armadura puesta hace mucho tiempo y no me la quiero quitar, no me la voy a quitar. Perfecto. Pero también podemos tener a alguien que esté a punto de convertirse en el siguiente David. Alguien que esté a punto de tirar la toalla esta noche o mañana. Tal vez tengamos aquí gente que diga: yo necesito nuevamente fortalecerme, tener la armadura puesta. Y tener la armadura puesta es otra vez conectarme contigo, Señor. Así que me gustaría que nos vengamos para acá. Y yo quiero orar por todos ustedes, bendecirlos esta noche, orar por cada armadura de ustedes, por sus vidas. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Gracias, Señor. Gracias por tanta gente linda, Dios. Gracias por darnos la capacidad de pastorear, de amar a otros, Señor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la coraza de justicia, la espada, que es la palabra de Dios, el escudo de la fe, el calzado de la paz. En nombre de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí donde está y le pueda decir al Señor en este momento: ¿cuál es su situación? Señor, estoy cansado. Hay una canción que dice ahí: cansado del camino, sediento de ti. Estoy cansado, Dios. Mis fuerzas se han terminado. Me he quitado la armadura. Necesito salir de esta noche con la armadura completa nuevamente. Necesito esta noche salir fortalecido. Esto ha pasado de ser una emoción a convertirse en una decisión en mi vida. Vamos, quiero verlos orando, oren, participe de lo que está sucediendo aquí. Esto es una conversación suya con el Señor. Dígale: Señor, estoy en este lugar y has venido a hablarme esta tarde. Necesito tu armadura. Dígale: